Argeni Dongochira. Ella es abogada de profesión especializada en gestión pública y en ciencias políticas. Con ella vamos a abordar este tema tan picante que ya les debe estar ardiendo un poco en la oreja a ustedes: las elecciones del Perú. Bienvenida y gracias por estar, Argeni. ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias a la invitación de Plataforma y auspiciar los mejores éxitos en una tribuna popular como esta, que en un espacio donde los medios de comunicación han sido copados es fundamental establecer algunas brechas que permitan no solamente opiniones objetivas, sino que transmitan las lecturas desde la sociedad civil y desde el pueblo. Bueno, ¿cómo anda tu estado de ánimo? ¿Tú percibías que lo que está pasando ahora, cuando estaba arrancando la campaña en los primeros meses de este año o del año, a mediados del año pasado, en la primera vuelta, tú pensabas que tanta fragmentación, 23 candidaturas, los partidos no se ponían de acuerdo, algunos salían, algunos candidatos que estaban voceados ya no fueron candidatos, entraron por la ventana, otros terminaron? ¿Cómo evalúas tú esta primera fase? ¿Qué piensas que ha pasado en la primera etapa de esta campaña electoral? Yo creo que es un elemento que ha devenido como consecuencia una crisis de la representación y la crisis del sistema de partidos políticos. Y cuando hablamos de una crisis del sistema de representación, en estos momentos podemos, creo que, hablar de la profundización de ese proceso de crisis. O sea, no como entendido de un proceso que se había evidenciado en los últimos 5 años, sino que ha tenido una recurrencia a lo largo de estos tiempos. Entonces, no hemos expectado una capacidad de convocatoria y alianza, sino más bien una imposibilidad en la concertación de fuerzas políticas para establecer un proyecto común que pudiera... Pero Argeni, pero muchos decían ya la crisis está pasando de los partidos, ya se está arreglando, se están renovando, pero parece que todavía no hemos llegado al piso final de la crisis, porque después vamos a ver las consecuencias. Han sido, la campaña ha sido bastante desastrosa, falta de ideas, falta de liderazgos, tanta fragmentación, desconfianza de parte de la gente, de tal forma que el proceso electoral ha terminado con personas que no estaban en el ranking, porque en el primer ranking de los candidatos estaba Forsyth 23%, Lescano, Verónica Mendoza. Ninguno de ellos ha terminado en las finales. Es decir, apareció como un trueno Castillo, 18%, y la que todo el mundo pensaba ya descartada, Keiko Fujimori, termina con su 10% y se coloca en estas finales. Entonces, ¿la crisis todavía sigue, crees? Yo creo que sí. La perspectiva no es muy auspiciosa. Fernando de Soto ayer hablaba sobre dando un mensaje subliminal del proyecto que sea proclamado, tiene que hablar sobre un tema de consolidación, haciendo una injerencia y una convocatoria hacia aquello que ellos están apelando como resguardo de la autonomía y la democracia. Hacía un llamado a Julio Velarde a intervenir en este proceso. Entonces, esos elementos o esos factores dan cuenta de que la crisis de representación del sistema y del régimen político y la precariedad de los sistemas no corresponden a un episodio temporal inmediato. Esta tiene una trayectoria de larga data. La crisis de los partidos, de las representaciones políticas de los partidos de masas han cedido dentro de la estructura o de la composición de los sistemas a partidos cochol, a los atrapatodos, a esos vientres de alquiler, donde las nociones o los componentes programáticos no son sino aquellos que suscitan la coyuntura electoral del ganar, ¿no? Y donde los compromisos electorales son compromisos individuales por una captura del poder. En esa mirada, la primera vuelta ha tenido una fragmentación de las fuerzas de la derecha.
Y eso nos da cuenta de cuán fragmentado y cuán poca reflexividad tiene del movimiento social y en general de las estructuras que componen la sociedad. Pero, a ver, Argeni, yendo ya a la parte final de la primera parte de las elecciones en su primera vuelta, ahí aparecieron algunas locomotoras programáticas que después van a tener influencia. En la derecha apareció López Aliaga con un discurso trompista, frontal, antisistema. Mucha gente cree que el único antisistema eran los izquierdistas, pero ahora ya saben, ¿no? Ya saben que también uno de extrema derecha puede ser antisistema. ¿Qué te parece la candidatura de López Aliaga? Este fenómeno está obedeciendo no exclusivamente a un fenómeno nacional o latinoamericano. No olvidemos que la primera apuesta, inclusive anterior, podría hablar del fenómeno europeo, pero con una mayor incidencia en ello la tenemos en Estados Unidos. El fenómeno Trump irrumpe con un discurso polarizante, pero que tiene en consideración un distanciamiento abierto de la derecha liberal. Y esa convocatoria de esa ala de la que es estructurada de manera interesante con Trump no es sino la subyacencia de un nuevo neofascismo dentro del terreno de las ideas y de las corrientes ideológicas. La irrupción de Trump marca una fascistización, un conservadurismo y una recurrencia a los fenómenos que los habíamos creado distanciados desde la época del nazismo y el fascismo con Mussolini. Esa recurrencia tiene un importante apego dentro de la coyuntura electoral norteamericana, que ha sido difícilmente rebatida por Joe Biden y desde el sector de los demócratas. Entonces, la confrontación del republicanismo y de los demócratas ha pergeñado un interesante debate dentro de la pugna de las ideas dentro de Norteamérica. Y por ahí creo que es importante establecer núcleos comunicantes, no solo con la Europa, que abiertamente se estructura como una línea de derecha conservadora y recurrente a esos discursos de populismo de la derecha, sino también a elementos que hoy lo tenemos en nuestro país. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, el fenómeno de López Aliaga busca establecer una disociación de una derecha liberal, podemos decir, socialdemócrata, en unas variantes, distanciarse para colisionar con un referente abierto como los medios de comunicación, abiertamente como el fujimorismo, y entrar dentro de esa polarización. ¿Y tú compartes, Argeni, de que unas semanas más López Aliaga era el que pasaba a la segunda vuelta? Porque era un discurso más atractivo para un sector importante de la población, era más confrontacional, porque la gente que ha votado por Keiko en la primera vuelta ha votado por pena, por simpatía, ¿no? Porque Keiko era intrascendente en el debate. El que marcaba la pauta era López Aliaga, ¿no es cierto? Estoy hablando del sector de la derecha. ¿No crees que López Aliaga podía haber pasado a la segunda vuelta? Yo creo que era muy posible, esa posibilidad era inminente, pero ¿qué es lo que quiero estructurar con ello? Creo que la derecha, ese tipo de discurso popular de la derecha y populismo de izquierda, ha tenido en estos tiempos una mayor lectura y una mayor reflexión respecto a qué es lo que demanda la sociedad. Ha logrado tener una mayor interrelación con la sociedad. ¿Por qué el discurso de López Aliaga cala dentro de la sociedad peruana? ¿Por qué el discurso de Pedro Castillo inicialmente irrumpe dentro de ese escenario electoral? Porque hay ambos componentes, ¿no? Son discursos populistas, ¿no es cierto? Populismo de derecha, populismo de izquierda. No podemos dejar de sustraer que hay una subyacente popular. Y es que el populismo hay que saberlo diferenciar. El populismo
puede ser de derecha y hay populismos de izquierda. Y dentro de esos populismos de derecha hay rasgos de conservadurismo, de ultrarradicalidad, que no solamente te van en contra del sistema dentro del discurso, sino que además te profundizan el sistema. Y tú compartes conmigo, Argeni, cuando ya en la segunda vuelta Keiko Fujimori coge el discurso. ¿No crees que el discurso de Keiko Fujimori ha sido un discurso López Aliaga? Porque eso de dividir al Perú entre comunistas, terroristas, rojetes, y los demócratas, los que van a salvar la patria, la economía, que era el discurso, digamos, macro de López Aliaga, ¿no crees que Keiko cogió eso, lo polarizó y estamos en la situación actual? Sí, efectivamente. No olvidemos que López Aliaga surge de una escisión del partido del fujimorismo. O sea, el grupo La Resistencia, por ejemplo, es uno de los apéndices y uno de los aparatos fundamentales que mueve el tema social de Fuerza Popular. Ese sector de la resistencia es captado por Renovación Popular y naturalmente dentro de esa línea política lo que hacen en la primera vuelta es tener abiertas confrontaciones y es un llamado ya en la última etapa de la derecha, podemos decir de la derecha intelectual, que los convoca a que haya un proceso de concertación dentro de las derechas, y por eso es que se apoya la candidatura de Keiko Fujimori. O sea, no olvidemos que había una disputa en el terreno electoral entre Renovación Popular y Keiko Fujimori. Claro. O sea, eso no lo podemos negar. Claro, porque le sacó López Aliaga varias veces, lo confrontó. ¿Y por qué quiero incidir en ese tema? Porque en ese momento había una disputa entre una derecha liberal y una derecha ultraconservadora. Ese fenómeno de disputa de las derechas no es único, como vuelvo a repetir. Es un fenómeno que se ha dado en Estados Unidos y que se ha dado recientemente, por ejemplo, en España. Cuando el Partido Popular abre y hace una alianza con Vox, que tiene una marcada posición de derecha conservadora, sí, son los López de Aliaga, es la Renovación Popular en España, lo que hace es que verificarse dentro del terreno de la disputa electoral en Madrid, por lo menos, que haya una concertación abierta. Pero esa concertación abierta hace que Vox capture, por ejemplo, los espacios de la derecha liberal. Es el que marca, pues. Y por eso este fenómeno tiene que ser comparado, analizado en el tema del desarrollo internacional. Pero no concuerdas tú conmigo. No concuerdas conmigo. Hay que estudiar a la derecha. La derecha no es un solo bloque. Eso de que antes detrás de uno, no. Ahora hay facciones porque hay una disputa. Pero eso es lo que hemos visto en la derecha, también pasa en la izquierda, en el otro populismo, ¿no es cierto?